Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Experimentos. Hoy vamos a hacer un unboxing de una cosa que me ha llegado de la empresa Engine D. Bueno, os dejaré por aquí abajo en la descripción del vídeo el enlace al producto y cómo se llama la empresa, porque mi inglés es horrible. La cuestión es que vamos a montarlo durante el vídeo. Es un generador de hidrógeno, pero brutalísimo. De hecho, genera, o eso es lo que yo creo, una cantidad de hidrógeno, bueno, que podemos hacer verdaderos experimentos y locuras. Así que permitidme hacer el unboxing. Saco todo lo que hay dentro de la caja, que aquí vemos que son muchas cosas, y comenzamos a montarlo. Y estos son todos los paquetes que vienen dentro de la caja. Son un total de 5 y vamos a abrirlos de izquierda a derecha. El primero creo que es una fuente de alimentación, ya que como todos sabéis, un generador de hidrógeno necesita corriente eléctrica para funcionar. Aquí la tenemos y vamos a ver de cuántos voltios y amperios es. De 12 voltios, 55 amperios. Ostras, pues no está nada mal. La verdad es que es una fuente que de voltaje no es muy alto, pero lo que es de amperaje, pues sí. De hecho, da como... Bueno, ahí pondré los vatios a los que puede funcionar. Siguiente paquete. Vale, no hay más. Tenemos una bolsita con tornillos, escuadras, bridas, bueno, todo lo necesario, me imagino que para ensamblar la máquina, el cable de corriente eléctrica, que en este caso viene con toma americana, creo que se llama, así que bueno, tendremos que poner, es el típico de ordenador, uno de ordenador que tenga yo por casa, porque bueno, este no es compatible en España. Tenemos esta sustancia que también os pondré por aquí abajo, que es una sustancia química que es para mezclar con el agua, pues haga mejor reacción y no se ponga turbia el agua, que es lo que siempre pasa cuando lo hacemos de forma casera este aparato, que al final el agua se pone horrible. Y esto es un soplete que luego veremos en funcionamiento, que por aquí, gracias a la gran cantidad de hidrógeno que va a tirar, va a salir una buena llama. Con esto podremos hacer un montón de cosas chulas. Siguiente paquete. Este venía con mucha protección. Esta, si no me equivoco, es la base, que es de metacrilato con 5 patitas de goma antideslizante. Siguiente paquete. Aquí tenemos, esto es el depósito donde va a ir el agua con este compuesto y donde se va a producir la separación del hidrógeno y el oxígeno, donde se va a producir la magia. Son unas láminas que están separadas, una sí y una no, según qué polaridad, positivo y negativo, y no sé de qué material serán. Yo sé que de níquel se suele hacer estos aparatos, pero en este caso no tengo ni idea. La cuestión es que esto es la pieza quizás más importante. Siguiente paquete. Y aquí tenemos, bueno, si he dicho que esta era una pieza muy importante, esta es para el tema de la seguridad. Este depósito es el que va a separar el hidrógeno del exterior y del depósito donde se genera. En caso que por lo que sea la llama alcance por el tubo donde se está generando el hidrógeno, solo afectará al hidrógeno que haya aquí dentro, no afectará a partir de aquí al resto, porque esto va lleno de agua y con unas burbujitas se produce la separación. Así que bueno, pues más o menos esto es todo lo que viene. Vamos a ir montándolo y a ver si nos aclaramos con el montaje. Creo que no vienen instrucciones, no lo sé, no lo he mirado, ahora miraré a ver si veo por ahí algún papel, pero en cualquier caso, bueno, es muy sencillo, así que no vamos a tener problema. Vamos a comenzar el montaje. De algunas cosas venían de más, por ejemplo, escuadras venía una de más, pero tuercas venían de menos, así que bueno, tenía yo por casa, así que no nos preocupemos por eso. Lo primero que vamos a poner es la fuente de alimentación. Tiene aquí unos orificios, la base, está todo perforado, o sea que no tenemos que hacer más que ir ensamblando. Cogemos bridas y empezamos a embridar. Bueno, voy a preparar primero las bridas. Vale, ahora ponemos la fuente, que
La he estado, bueno, he presentado todo antes y la mejor manera o la forma más cercana de conectar es cuando están los cables a la derecha. Y empezamos a apretar. Las bridas realmente, ostras, bien justitas, ¿eh? Vale, tenemos la fuente colocada con sus bridas. Siguiente cosa que vamos a colocar es el tanque de separación. En la foto yo he visto que están los tubos para atrás, aunque yo creo que si los ponemos para adelante no pasa nada, pero los voy a poner para atrás porque, bueno, creo que queda el montaje mucho más limpio. Para ello tenemos estos 4 tornillitos. Están ya prepuestos y ahora los vamos a apretar. Ya tenemos puesto el depósito de separación con sus tornillitos bien fijado en la posición que hemos dicho, y ahora vamos a poner el de reacción, y para ello usaremos las escuadras que hemos visto antes y los tornillitos. Primero voy a poner las escuadras, creo que va a ser así más fácil en el depósito, y luego esto ya lo anclaré en la base. Ya está puesto y ahora lo ponemos. Yo voy a poner, al igual que el depósito, lo que es los tubos por detrás. Si os gusta por delante, pues por delante. Mientras lleguen, no hay problema. Ya lo tenemos casi todo montado, falta súper poquitos pasos y así es como está la cosa. El depósito de separación, el de reacción, que voy a conectarlo ya para que lo veáis. Voy a dar la vuelta para que lo veáis por el otro lado. La fuente bien fijada, aquí tenemos el conector, como veis, si hacemos bien, digamos, la colocación, nos cabe perfectamente lo que son los tubitos de un sitio a otro. Vamos también a fijar este, bueno, no lo vamos a fijar porque luego esto por aquí es por donde vamos a tener que rellenar el depósito. Esto lleva una junta tórica, no perderlo, y os voy a decir una cosa que es muy importante. Estos cables eléctricos tienen que estar bien apretados, todos. De fábrica me han venido medio sueltos, así que los he tenido que apretar, ¿vale? Son 3 puntos, simplemente le damos una apretada y ya está, para que haga buen contacto. Quitando esto que ya lo rellenaré del líquido, sería poner la manguerita por aquí, se crearía el hidrógeno y el oxígeno por aquí, todo unido, 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno, iría por aquí, esto estaría lleno de agua, burbujearía por aquí arriba. ¿Qué pasa? Que conectaríamos nuestro soplete. Y nuestro soplete tiene una llavecita, la abriríamos, le daríamos fuego y saldría una llama súper caliente. Os dejaré por aquí la temperatura exacta en la que se produce esa combustión y hacer experimentos a tope. Además de solo hacer soplete, podemos hinchar globos de hidrógeno que flotan y explotan. Así que bueno, vamos a hacer un montón de cosas en el canal. En este primer vídeo simplemente haré el unboxing y a partir de aquí, en el siguiente vídeo es cuando lo vamos a llenar, vamos a poner el producto y vamos a comenzar a hacer experimentos. Os dejo la descripción del vídeo y por aquí el enlace a esta segunda parte. Dejadme un gran like y nos vemos aquí en el canal de Llega Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.